Gracias, amigos. Seguimos acá en La Habana. En este caso tengo el honor de presentar para CDN Canal 37 en exclusiva. Lo conseguimos vía correo electrónico. Me sorprendió su amabilidad. Leonardo Padura, periodista, escritor cubano. También español, según lo que pude ver. Tengo el pasaporte español también, pero soy un escritor cubano. Un escritor cubano, claro que sí. Bueno, grandes obras con el personaje de Mario Conde, un personaje que a mí me parece, por la forma en la que usted lo describe, que es una suerte de alter ego, señor Padura. En cierta forma sí, aunque él tiene una vida independiente de la mía, es policía en una de las novelas, después se dedica a comprar y vender libros viejos, pero Conde sobre todo es mis ojos en estas novelas. Yo utilizo el personaje de Mario Conde como un vehículo para entrar y reflejar la realidad cubana sobre todo. Y eso es lo que yo quería preguntarle, ¿cómo conseguir esas miradas? Porque usted acaba de ganar este año, y aprovecho para felicitarle, el premio Princesa de Asturias de las Letras. Y el director de la RAE decía que usted era un escritor muy auténtico, que estaba muy apegado a la realidad cubana. ¿Cómo conseguir una realidad cubana que muchas veces no se ve, sino que a veces está maquillada, por decirlo de alguna manera, o que a veces uno no logra pues entender del todo, ni siquiera estando en Cuba? Sí, esto tienes absoluta razón. A veces ni siquiera los que vivimos en Cuba entendemos bien algunas cosas que pasan y cómo y qué mecanismos las mueven. Creo que lo fundamental en este caso es vivir una realidad, participar de ella. Y yo he tratado de mantener mis nexos con la vida cotidiana cubana de una manera muy activa. Me ayuda mucho el hecho de que yo vivo en el mismo barrio donde nací, en la misma casa que construyeron mis padres cuando yo iba a nacer. Y en ese barrio se me facilita el conocimiento de las expectativas de la gente de una manera muy natural. Yo salgo a la calle y hablo con la gente y ya sé qué cosas piensan, qué cosas esperan, qué cosas no esperan. Y trato de ser muy observador, porque uno de los alimentos fundamentales de mi literatura es precisamente ese reflejo de la realidad cubana, esa manera de entender Cuba y a la vez de hacer que otros lectores la puedan entender. Porque muchas veces el escritor se conforma con una mirada un poco local sobre su realidad. Y yo creo que la literatura tiene además la misión de hacer universal esa mirada sobre lo local. Yo la primera vez que lo leí, y a lo mejor por esto me regaña nuestra compañera Leti Monín, que es cubana y está allá en CDN Canal 37, no fue en un libro de literatura, fue en un artículo suyo periodístico, hablando precisamente sobre la realidad cubana, sobre una noticia. ¿Cómo calificar el periodismo en Cuba en este momento, si usted pudiera calificarlo de alguna manera? El periodismo en Cuba siempre ha estado viviendo un momento complicado. En el sentido de que nunca ha tenido los espacios suficientes para poder hacer los análisis de la realidad y de la sociedad que debiera. Es un periodismo que está muy comprometido con la visión oficial de la realidad. Y ya se sabe que una verdad tiene muchos rostros y puede mirarse desde muchos ángulos. Hay en estos momentos toda una serie de miradas alternativas, sobre todo a través de blogs, de diferentes blogs que escriben sobre esta realidad cubana y eso un poco ha abierto el espectro de posibles juicios y valoraciones sobre la realidad cubana. En mi caso específico, yo trabajé muchos años como periodista, primero en una revista cultural, después en un periódico, volví a una revista cultural, pero nunca he dejado de ser periodista. Y he tenido la suerte desde el año 95, Juventud Rebelde en los años 80. Pero he tenido la suerte que a partir del año 95 hacia acá, cuando ya me hice profesional de la literatura, porque dejé todos mis trabajos y ya me dediqué a escribir, comencé a escribir para una agencia de prensa, IPS, y he estado colaborando con muchos otros medios, y entre ellos BBC. Y eso me ha permitido hacer un periodismo que no está directamente vinculado a los medios cubanos y por eso he tenido un espacio de reflexión diferente. No me gusta decir mayor, no me gusta calificar a los colegas, pero creo que es diferente, sería la forma de calificar. ¿Criticado usted por esos reportajes? En algunas ocasiones, sí, en algunas ocasiones ha habido personas que no les ha gustado lo que yo he escrito en esos reportajes o lo que he dicho en determinadas entrevistas o lo que he escrito en determinados libros
pero asumo las consecuencias como parte de una responsabilidad civil que tengo. Soy un escritor cubano, un periodista cubano que vive en Cuba y que quiere hablar de su realidad. Si usted pudiera pedir algo para Cuba en este momento, porque además estamos previo a la visita del Papa Francisco, no necesariamente porque el Papa Francisco llegue a La Habana las cosas van a cambiar de un día para otro, pero ¿en qué cree usted que puede facilitar cambios positivos para la isla, la visita del Papa Francisco y en general las relaciones con el Vaticano? En cualquier caso, el hecho de que un Papa venga a Cuba y más siendo el tercer Papa consecutivo que viene a Cuba, eso es importante para la dinámica de la vida interna cubana. No solo en el territorio de la religión, que fue muy importante, sobre todo en la visita del Papa Juan Pablo hace casi 20 años, en el año 98, estamos en el 2015, 17 años. En aquel momento, para el mundo eclesiástico cubano, fue muy importante el espaldarazo de la visita del Papa. Creo que ahora el Papa Francisco, incluso en su propia vocación social y religiosa, va a influir más en otros territorios que tienen que ver con la sociedad cubana. Ya el Papa ha tenido un peso decisivo en un acontecimiento histórico que fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Ya ese cambio por sí solo que se ha producido, en el cual hay que ver en el futuro cómo se va a desarrollar, pero que ya existen las relaciones diplomáticas, ha significado, por ejemplo, algo importantísimo para Cuba, y es que la tensión de tantos años existente política, que incluso por momentos llegó a ser una tensión militar entre Cuba y Estados Unidos, como tú bien sabes, ha bajado y se siente en el ambiente. Y creo que el Papa nos va un poco a poner de frente a nuestros problemas, nos va a ayudar a ponernos de frente a nuestros problemas y tratar de buscar soluciones que tanto necesita la vida cubana. Una de las cosas que a mí más me llama la atención sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, no sé si usted comparta mi opinión, en este caso es que al restablecer relaciones, al entablar un diálogo positivo otra vez con Estados Unidos, muchas de las cosas que ocurrían en Cuba van a dejar de tener un culpable externo. ¿Cómo hablar de esto? Bueno, ahora? Eso... ¿El gobierno cubano lo asumirá ahora? Espero que sí, que lo asuma. De todas maneras, la relación entre Cuba y los Estados Unidos no es normal todavía y no va a ser normal durante un tiempo. Y quizás nunca sea normal. Cuesta trabajo tener relaciones normales con los Estados Unidos, como tú bien sabes. Pero ellos no tienen amigos, tienen socios. Sí, tener relaciones normales con los Estados Unidos es muy complicado. Y no estoy criticando nada, estoy hablando de hechos concretos y conocimientos que tenemos, porque además la historia está como auxiliar nuestro para poder decir estas cosas. Creo que sí, que de todas maneras en la política cubana tiene que haber un cambio en la retórica. Ya se comienza a sentir ese cambio en la retórica y a la vez se van a producir cambios en la sociedad cubana y espero que cambios en la economía cubana de manera bastante rápida. Imagínate que ya este año se espera que Cuba reciba 4 millones de visitantes, 4 millones de turistas. Y todavía no se ha abierto la puerta para los turistas norteamericanos. Todavía para venir a Cuba los norteamericanos tienen que pedir licencias especiales, académicas, religiosas, familiares, en fin. Eso va a significar esos 4 millones de visitantes que pueden crecer hasta 6, según predicciones, va a significar un revulsivo en la sociedad cubana. Va a significar un aumento de la circulación de dinero, de gente que económicamente van a salir de su situación y van a comenzar a empoderarse. La sociedad cubana se va a seguir dilatando, el tejido social cubano, va a haber gente que van a vivir mucho mejor, otros que no van a tener la misma suerte. Y ya los sociólogos cubanos están advirtiendo sobre cómo esto va a funcionar en un futuro prácticamente inmediato. Y creo que al final, de todas maneras, lo importante es que haya evolución, que haya movimiento, porque lo que sí no es útil para nadie es el estancamiento y la hostilidad. Señor Padula, yo le agradezco mucho que usted nos haya dedicado unos minutos de su tiempo. Sabemos que está en plena faena, pero también he leído que para usted es muy sabroso vivir en La Habana porque siempre puede hablar en una esquina con un extranjero, tal y como nos ha atendido esta tarde. Yo soy un cubano que vive en Cuba, aunque como tú dices, tengo ahora el pasaporte español, que me facilita muchas cosas. Estuve recientemente en República Dominicana y no tuve que ir a pedir visa al consulado, que es tan complicado. Y soy un observador, como tú dices, de la realidad y por supuesto,
trato desde mi posición de escritor y de periodista, de siempre que puedo, emitir mi juicio sobre la vida que estamos viviendo, las expectativas que tienen los cubanos y las esperanzas y las frustraciones que vamos teniendo como cualquier país del mundo. ¿Cuándo salen sus series? Bueno, pues ahora mismo se está comenzando ya el trabajo de escritura de la serie que se va a producir con productores canadienses y norteamericanos, en la cual Antonio Banderas va a ser el protagonista de la serie, va a ser el personaje de Mario Conde y va a ser uno de los productores ejecutivos. Esa se está comenzando a trabajar y se está terminando de filmar justamente esta semana la serie española, en la cual yo me involucré mucho más. Esa está dirigida por un director español, son productores españoles, el protagonista es el actor cubano Jorge Perugorría y el guión lo escribimos entre mi esposa y yo. Es una serie de 4 películas de 1 hora y media que se van a poner por televisión y algunas de ellas también en el cine. Y nada, estoy muy contento con todos estos proyectos que van a ser algo que es un sueño, aunque un sueño un poco raro, y es ponerle rostro al personaje de Mario Conde. Bueno, yo no me imaginaba a Antonio Banderas como Mario Conde, pero ya que usted me lo dice, pues así empezaré a verlo. Y es cuando Mario Conde diga el calor de La Habana, hay que ver cómo suena eso. ¿Cómo lo dirán en español? Como lo dirán cubano. Como en cubano, exactamente. Pues muchísimas gracias, señor Padula. Para nosotros en CDN es un placer haberlo tenido. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Regresamos a Santo Domingo.